En un pequeño y polvoriento pueblo del norte de México, rodeado de desiertos y montañas rocosas, vivía Isabela, una joven de 19 años. Desde niña, su vida había estado marcada por las tradiciones del pueblo, donde las familias mantenían alianzas y arreglos matrimoniales como si fueran acuerdos de negocios más que decisiones de amor. Isabela, con su cabello oscuro y ojos brillantes que parecían reflejar el cielo del desierto, siempre había soñado con libertad. Soñaba con recorrer los campos, caminar bajo la lluvia y decidir por sí misma con quién compartir su vida. Pero la realidad de su familia era muy distinta. La pobreza, las deudas y la presión social habían convertido su futuro en un destino que no podía evitar. El día en que su padre anunció que debía casarse con un hombre apache, Isabela sintió un miedo profundo, mezclado con incredulidad. Nunca había visto al hombre, solo había oído hablar de él a los comerciantes que pasaban por el pueblo. Le contaban historias de guerreros valientes, de hombres de piel curtida por el sol y de costumbres diferentes a las de los mexicanos. Su familia, desesperada por mejorar su posición y evitar la bancarrota, veía este matrimonio como una oportunidad para traer respeto y seguridad a su hogar. Isabela no podía discutir. Su voz apenas contaba en las decisiones que afectaban su vida. La mañana de la boda amaneció con un sol implacable que iluminaba las calles de tierra, mientras las mujeres del pueblo se afanaban en preparar el salón de la ceremonia. Se colgaron cintas de colores y flores silvestres, intentando darle un aire de alegría a un evento que en el fondo estaba cargado de tensión y duda. Isabela se vistió con un vestido que no había elegido, adornado con encajes que le picaban la piel y que le hacían sentir más atrapada que nunca. Su madre, con una expresión que mezclaba orgullo y resignación, la ayudaba a ajustarse el velo, recordándole que debía mostrar felicidad y obediencia. Cuando el apache llegó al pueblo, la reacción de los habitantes fue inmediata. Se hicieron murmullos. Algunos miraban con desdén y otros con curiosidad. Cahuila, su nombre, no era solo un hombre de la tribu apache. Era un guerrero respetado, conocido por su valentía y sabiduría. Su presencia imponía silencio. Caminaba con pasos firmes, con los ojos oscuros y profundos que parecían mirar más allá de lo visible. No hablaba mucho, pero su aura transmitía autoridad y calma. El contraste entre él y los hombres del pueblo era evidente. Mientras los locales se movían nerviosos y competían por mostrar fortaleza, Cahuila parecía un río tranquilo en medio de la tormenta. La ceremonia fue una mezcla de tradiciones. La familia de Isabela insistió en elementos del ritual mexicano: el juramento, los besos y la bendición del sacerdote. Cahuila, respetuoso pero firme, integró símbolos apache, pequeñas ofrendas de semillas y tierra, cantos antiguos y un gesto de unión que mostraba respeto a la naturaleza. Los habitantes del pueblo observaban con asombro, algunos con miedo, otros con desprecio. La tensión era palpable y se podía sentir en el aire como si cada palabra y cada movimiento estuvieran cargados de una energía que nadie comprendía del todo. Isabela, por su parte, estaba llena de emociones encontradas. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, curiosidad y un pequeño atisbo de esperanza. Nunca había visto a Cahuila tan cerca, y a pesar del miedo inicial, comenzó a notar algo en él que la intrigaba: una serenidad profunda, una manera de mirar que parecía comprender su miedo y al mismo tiempo protegerla de él. Era diferente a todos los hombres que había conocido, distintos a los pretendientes locales que buscaban riqueza o apariencia. Cahuila parecía tener un código propio, un respeto que trascendía la cultura y la lengua. Mientras avanzaba la ceremonia, los murmullos del pueblo no cesaban. Algunos ancianos comentaban
que la unión nunca funcionaría, que la diferencia de culturas traería conflictos. Las mujeres susurraban sobre cómo Isabela perdería su libertad y cómo su vida cambiaría para peor. Sin embargo, había un aire de misterio que nadie podía ignorar. Todos sentían que algo inusual estaba por suceder, y de hecho, Cahuila tenía preparado un acto que sorprendería y silenciaría a todos. Un regalo de bodas que no era material, sino un gesto de respeto, valentía y sabiduría, capaz de cambiar la percepción de toda la comunidad sobre el matrimonio, la mujer y el hombre apache que acababa de unirse a su pueblo. El primer contacto físico entre ellos, un simple apretón de manos, fue suficiente para mostrar la intención de Cahuila. Su toque no era brusco ni dominante, era firme, seguro y respetuoso. Isabela sintió un calor que no esperaba, una fuerza tranquila que le dio confianza, aunque aún con miedo. Mientras intercambiaban palabras, él hablaba poco, pero cada palabra estaba cargada de significado, mostrando que conocía la importancia de la ceremonia y del respeto hacia su nueva esposa. No era solo un ritual, era un acto de reconocimiento mutuo y de entendimiento cultural. El contraste entre su mundo y el de Cahuila se hizo evidente cuando él introdujo símbolos de su cultura. Un collar hecho con cuentas y plumas que representaba protección y prosperidad. Un pequeño cuenco con tierra y semillas que simbolizaba unión y fertilidad. Y un canto suave, casi imperceptible, que hablaba de respeto hacia la mujer y la vida. La multitud del pueblo permanecía en silencio, algunos incrédulos, otros admirados. Nunca habían visto algo así, un hombre que no imponía, sino que ofrecía su respeto y valoraba la dignidad de su esposa por encima de todo. Isabela, en medio de todo esto, comenzó a comprender algo profundo. A pesar de que su matrimonio no había sido elegido por ella, Cahuila le mostraba que podía existir un respeto genuino, un afecto silencioso y un cuidado profundo hacia su persona. La joven sintió que su mundo, que hasta ahora había sido limitado y lleno de reglas impuestas, comenzaba a abrirse. Su miedo inicial se mezclaba con admiración, y por primera vez en su vida se permitió sentir una chispa de esperanza hacia el futuro. En este primer capítulo de la historia se establece la tensión principal, la obligación de un matrimonio impuesto, el choque cultural entre mexicanos y apaches, y la introducción de un hombre cuya sabiduría y respeto cambiarán para siempre la percepción del pueblo. Más que una simple boda, es un momento en que la tradición, el miedo, la curiosidad y la admiración se entrelazan, preparando el terreno para el acto sorprendente que Cahuila realizará como regalo de bodas. Un gesto que marcará un antes y un después en la vida de Isabela y de todo el pueblo. Después de la ceremonia, el ambiente del pueblo estaba cargado de curiosidad y tensión. Todos los habitantes habían esperado una boda convencional, fiesta, música y regalos materiales. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que Cahuila, el hombre apache, tenía preparado. Mientras la gente comentaba entre sí, algunos murmurando con desdén y otros con expectación, Cahuila se acercó a Isabela con una calma que parecía detener el tiempo. En sus manos traía un objeto envuelto en tela de lino, un paquete simple, pero que nadie podía imaginar que transformaría la percepción de todos sobre aquel matrimonio. Cahuila comenzó a hablar en un español sencillo pero profundo, con una voz que transmitía respeto y autoridad a la vez. Este es mi regalo para ti, Isabela, pero también para todos los que nos observan. No es oro, ni plata, ni algo que se pueda comprar. Es algo que representa nuestra unión, nuestro respeto y la vida que construiremos juntos. La multitud se quedó en silencio, sin entender del todo sus palabras, mientras él desplegaba lentamente lo que había traído.
Dentro del paquete, Cahuila reveló un pequeño terreno, cuidadosamente delimitado y sembrado con semillas raras y exóticas que había traído desde su tierra. No era un regalo material común. Era un símbolo de prosperidad, trabajo compartido y respeto por la naturaleza. Cada semilla representaba un valor: la paciencia, el amor, la colaboración y la protección del hogar. La gente del pueblo observaba con incredulidad. Nunca habían visto algo así en una boda, y mucho menos un gesto tan lleno de significado y simbolismo. Isabela, por su parte, estaba sorprendida y conmovida. Nunca había recibido un regalo que hablara tan profundamente de respeto y compromiso. Cahuila le explicó cómo cada semilla debía ser plantada, cómo el cuidado mutuo sería el verdadero regalo, y cómo ese pequeño terreno simbolizaría la unión no solo de ellos, sino también la unión de dos culturas diferentes. La joven comenzó a comprender que su matrimonio, aunque impuesto, tenía el potencial de convertirse en algo honorable y poderoso, si se trabajaba con respeto y dedicación. El pueblo, que hasta entonces había mirado con escepticismo, empezó a observar con una mezcla de sorpresa y admiración. Los hombres mayores comentaban en voz baja que nunca habían visto a un hombre honrar a su esposa de esa manera. Las mujeres murmuraban sobre la sensibilidad y la inteligencia de Cahuila, algo que desafiaba todos los prejuicios que tenían sobre los hombres de otra cultura. Los jóvenes, que esperaban escándalos o conflictos, empezaron a sentir curiosidad por aprender de aquel gesto que parecía simple, pero que en realidad era profundo y significativo. Cahuila no se detuvo ahí. Después de mostrar el terreno y las semillas, sacó un cuaderno antiguo lleno de historias y tradiciones apache, con dibujos y símbolos que relataban cómo su gente vivía en armonía con la naturaleza y cómo respetaban a las mujeres como guardianas del hogar y la familia. Explicó que esos conocimientos no eran secretos, sino regalos de sabiduría, y que ahora los compartía con Isabela, y por extensión, con todo el pueblo. Era un regalo que enseñaba lecciones de vida, valores y respeto mutuo, más valioso que cualquier joya o riqueza material. La reacción de la gente fue inmediata. Primero, se escucharon murmullos de incomprensión. Algunos no entendían cómo un regalo así podía ser valioso. Sin embargo, mientras Cahuila explicaba con paciencia y claridad, muchos comenzaron a sentir un cambio en su perspectiva. Lo que parecía un gesto extraño se transformó en una demostración de honor, respeto y amor verdadero. Incluso los más escépticos comenzaron a inclinar la cabeza con reconocimiento, admirando la forma en que un hombre podía unir culturas y valores a través de un acto tan sencillo pero cargado de significado. Isabela sintió un profundo respeto y admiración por su esposo. Su miedo inicial se transformó en curiosidad y luego en gratitud. Comprendió que aunque no había elegido casarse, había encontrado a alguien que valoraba su dignidad, su opinión y su bienestar por encima de cualquier tradición o expectativa social. Por primera vez, sintió que podía confiar y soñar con un futuro lleno de colaboración y respeto mutuo. Su corazón, que hasta entonces había estado lleno de ansiedad, comenzó a abrirse a la esperanza y al amor, aunque aún de manera silenciosa y cautelosa. Cahuila continuó explicando cómo el terreno y las semillas debían cuidarse juntos, cómo cada acción cotidiana podía convertirse en una lección de respeto y trabajo en equipo. Los habitantes del pueblo, fascinados, comenzaron a comprender que el regalo no era solo para Isabela, sino para toda la comunidad. Enseñaba que la unión de diferentes culturas podía traer prosperidad, sabiduría y armonía. Era un acto que desafiaba los prejuicios y mostraba un nuevo camino de convivencia y respeto. El efecto del regalo se sintió inmediatamente. El pueblo entero quedó en silencio,
absorto en la magnitud del gesto de Cahuila. Nadie hablaba, solo miraban, tratando de comprender y asimilar lo que acababan de presenciar. La joven Isabela, con lágrimas en los ojos, entendió que su vida estaba cambiando, que aquel matrimonio podía ser un punto de inflexión no solo para ella, sino para todo el pueblo. Un matrimonio que parecía impuesto y lleno de miedo, se transformaba en una lección de respeto, cultura y sabiduría. Al finalizar el día, mientras el sol caía sobre las montañas y el desierto adquiría un tono dorado, el pueblo comenzó a aceptar lentamente la presencia de Cahuila y la importancia de su regalo. Algunos se acercaron a observar el terreno, otros pidieron escuchar las historias del cuaderno, y todos empezaron a entender que aquel acto de generosidad y respeto tenía un valor mucho mayor que cualquier riqueza material. Isabela, por su parte, comenzó a ver en su esposo no solo a un hombre de otra cultura, sino a un aliado, un protector y un maestro en la vida. Este segundo capítulo marca el punto de giro de la historia. El regalo de bodas de Cahuila no solo transforma la percepción del pueblo sobre el matrimonio, sino que también redefine la relación entre Isabela y él. Lo que comenzó como una obligación se convierte en un vínculo basado en respeto, aprendizaje mutuo y admiración. Es el momento en que el miedo inicial se transforma en esperanza, y la curiosidad del pueblo en reconocimiento y respeto hacia la unión de culturas. Tras la boda y el sorprendente regalo de Cahuila, la vida de Isabela dio un giro que nadie en el pueblo pudo anticipar. Lo que había comenzado como un matrimonio impuesto, empezó a transformarse en una convivencia llena de aprendizaje, desafíos y descubrimientos. Desde el primer amanecer, después de la ceremonia, ambos se dieron cuenta de que construir una vida juntos no sería sencillo, pero también comprendieron que su unión podía ser más fuerte que cualquier prejuicio social. Isabela despertó temprano, como acostumbraba, y miró el pequeño terreno que Cahuila había traído. Cada semilla sembrada parecía un recordatorio de responsabilidad y compromiso. Cahuila, a su lado, no le pedía obediencia ciega ni sumisión. Más bien, la guiaba con respeto, enseñándole cómo preparar la tierra, cómo elegir el lugar exacto para plantar cada semilla, y cómo observar el ciclo de la naturaleza. Sus manos, ásperas por el trabajo y curtidas por el sol, se movían con precisión y paciencia, transmitiendo a Isabela una calma que nunca antes había sentido. Los primeros días fueron difíciles. La joven se enfrentaba a un mundo completamente distinto al que había conocido. Trabajar la tierra, cargar agua, preparar herramientas y aprender los rituales de cuidado de las plantas eran tareas nuevas para ella. Al principio se sintió torpe e inútil, pero Cahuila nunca la reprendió. En lugar de eso, le ofrecía consejos, explicaciones y sobre todo, su apoyo silencioso. Cada gesto de paciencia y enseñanza era un recordatorio del respeto que sentía hacia ella, y poco a poco Isabela comenzó a confiar en sus capacidades y en la relación que estaba construyendo. Además del trabajo físico, Cahuila introdujo a Isabela en la cultura apache. Le enseñó a escuchar los sonidos del viento, a reconocer las huellas de los animales, a respetar los ciclos de la luna y del sol, y a valorar la tierra como algo vivo. La joven se dio cuenta de que todo en la vida de su nuevo hogar tenía un propósito, un significado profundo. Aprendió que no se trataba solo de sembrar y cosechar, sino de entender y respetar el equilibrio de la naturaleza. Estos conocimientos no solo fortalecieron su conexión con Cahuila, sino que también despertaron en ella un sentido de orgullo y pertenencia que nunca había experimentado. Mientras tanto, el pueblo observaba con cautela. Algunos habitantes continuaban con prejuicios y miradas críticas, pero la transformación de Isabela no pasó desapercibida.
Aquella joven que antes parecía resignada y temerosa, ahora mostraba determinación y confianza. La gente empezó a notar cómo Cahuila la respetaba, cómo la escuchaba y cómo la valoraba. Los rumores sobre el matrimonio impuesto comenzaron a cambiar. Ya no era solo una unión forzada, sino un ejemplo de respeto, trabajo en equipo y crecimiento mutuo. Los desafíos diarios no eran pocos. El clima del norte de México podía ser implacable. Días de calor abrasador, seguidos de noches frías, tormentas de arena y sequías prolongadas. Isabela aprendió a adaptarse, a planear, a anticipar los problemas y a encontrar soluciones junto a Cahuila. Cada dificultad superada fortalecía su vínculo y les enseñaba lecciones de paciencia, humildad y resiliencia. Lo que al principio parecía castigo y obligación, ahora se transformaba en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje conjunto. La relación entre ellos también comenzó a evolucionar emocionalmente. Cahuila no solo era un maestro en la vida diaria, también se convirtió en un compañero que escuchaba, que compartía sus pensamientos y sentimientos y que enseñaba a Isabela que el amor no se trata de posesión, sino de apoyo mutuo y respeto. Isabela, por su parte, empezó a descubrir en sí misma una fortaleza que desconocía, aprendiendo a comunicarse, a expresar sus emociones y a tomar decisiones con confianza. Con el tiempo, el terreno que Cahuila le había regalado comenzó a dar frutos. Cada cosecha era celebrada como un logro compartido. Los vecinos, al observar los frutos de aquel esfuerzo conjunto, empezaron a admirar no solo a Cahuila, sino también a Isabela, reconociendo en ella la capacidad de adaptarse, aprender y prosperar. La joven, que una vez fue obligada a casarse, se había convertido en un símbolo de resiliencia y dignidad. Y su relación con Cahuila demostraba que la unión de culturas podía ser no solo posible, sino enriquecedora. Además, Isabela comenzó a comprender que la vida junto a Cahuila no se limitaba al trabajo y las tradiciones. Él le enseñó a escuchar historias de su tribu, a entender la importancia de la memoria y de los ancestros, y a valorar la riqueza cultural que cada persona podía aportar a su hogar. Las noches, sentados alrededor del fuego, se llenaban de cuentos, canciones y enseñanzas que fortalecían su vínculo y transformaban su matrimonio en una verdadera alianza de almas. Sin embargo, la vida no era solo armonía. A veces surgían conflictos internos, momentos de miedo y duda, especialmente cuando recordaba que su matrimonio había sido impuesto. En esos momentos, Cahuila demostraba nuevamente su sabiduría. Escuchaba sin juzgar, ofrecía consejos y dejaba que Isabela encontrara sus propias respuestas. Aprendió que el respeto verdadero no se impone, se construye día a día, con paciencia, comprensión y amor. En este Outline 3, se establece cómo Isabela y Cahuila comienzan a construir su vida juntos, enfrentando retos físicos, emocionales y culturales. El regalo de bodas no solo fue un símbolo, sino el inicio de una enseñanza práctica y espiritual que transforma a Isabela, y con el tiempo al pueblo. La historia demuestra que el matrimonio, incluso cuando no es elegido, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y amor si se basa en respeto, paciencia y colaboración mutua. Por primera vez, Isabela no se siente prisionera de las circunstancias. Su vida junto a Cahuila le ofrece libertad, dignidad y un propósito. Y mientras ellos construyen su hogar y aprenden de sus diferencias, el pueblo empieza a reconocer que la unión de culturas, lejos de ser una amenaza, puede ser un ejemplo de armonía, sabiduría y esperanza. Con el paso del tiempo, la vida de Isabela y Cahuila había encontrado un ritmo propio.
Su relación se fortalecía día a día, y el terreno que Cahuila le había regalado empezaba a florecer, lleno de frutos, hierbas medicinales y flores silvestres que atraían a pájaros y pequeños animales del desierto. Sin embargo, como ocurre en toda historia, la paz no podía durar para siempre. A medida que la pareja crecía en armonía y demostraba la fuerza de su unión, comenzaron a surgir tensiones externas que pondrían a prueba todo lo que habían construido. El pueblo, que al principio miraba con curiosidad y un poco de admiración, empezó a mostrar signos de resentimiento y envidia. Algunos vecinos, incapaces de comprender el respeto y la cooperación que existía entre Isabela y Cahuila, comenzaron a difundir rumores maliciosos. Decían que la joven estaba siendo controlada por el Apache, que su libertad estaba en peligro y que los valores tradicionales del pueblo estaban siendo amenazados por esta unión extraña. La tensión social creció, y cada vez más habitantes comenzaron a observarlos con ojos críticos, cuestionando no solo su matrimonio, sino también la valía de Isabela y su capacidad para tomar decisiones propias. Además, algunos comerciantes y terratenientes locales comenzaron a ver la prosperidad de la pareja como una amenaza. El terreno cultivado por Isabela y Cahuila, que combinaba técnicas mexicanas y apache, producía cosechas abundantes y productos de calidad, generando interés y al mismo tiempo celos. Algunos intentaron comprar el terreno a precio injusto, mientras que otros difundían historias que exageraban los supuestos conflictos entre la pareja. La situación comenzó a generar un ambiente hostil, y la joven se dio cuenta de que su matrimonio no solo dependía de su relación con Cahuila, sino también de su habilidad para enfrentar a un pueblo que no siempre comprendía sus decisiones. Cahuila, por su parte, enfrentaba un doble desafío: mantener su integridad y la de Isabela mientras protegía su hogar, y demostrar al pueblo que la unión de culturas no era una amenaza, sino una oportunidad de aprendizaje y prosperidad compartida. Su sabiduría apache se convirtió en su guía para lidiar con estos conflictos. Enseñó a Isabela a responder con paciencia, a no dejarse arrastrar por las críticas y a usar el ejemplo de su vida diaria para mostrar la fuerza de la cooperación y el respeto mutuo. Cada acción, cada gesto, era una lección silenciosa para quienes los observaban. Una de las pruebas más grandes surgió cuando un grupo de hombres del pueblo intentó interferir directamente con la vida de la pareja. Llegaron una mañana con la intención de reclamar el terreno, cuestionando la validez del matrimonio y amenazando con tomar lo que consideraban suyo. La tensión creció rápidamente. La joven Isabela sintió miedo, mientras que Cahuila se mantuvo firme, sin recurrir a la violencia, pero con una autoridad que imponía respeto. Su serenidad y control de la situación dejaron claro que la fuerza verdadera no siempre se manifiesta en la agresión, sino en la valentía y la sabiduría. Cahuila decidió enfrentar el conflicto mediante un acto simbólico y profundo. Reunió a los habitantes del pueblo frente al terreno y comenzó a explicar, con palabras claras y sencillas, el significado de cada semilla plantada, cada ritual realizado y cada decisión tomada junto a Isabela. Les mostró cómo el respeto y la cooperación entre culturas podían generar frutos tangibles y duraderos. Cada explicación estaba acompañada de ejemplos prácticos, cómo el terreno producía alimentos para todos, cómo las técnicas de cultivo combinadas aumentaban la producción, y cómo la unión de valores apache y mexicanos podía mejorar la vida del pueblo entero. El efecto fue sorprendente. Aquellos que llegaron con intención de conflicto comenzaron a escuchar, algunos incrédulos, otros conmovidos. La serenidad de Cahuila y la presencia segura de Isabela demostraban que su matrimonio no era una debilidad ni una imposición, sino un ejemplo de fortaleza, respeto y resiliencia.
La joven, al ver cómo su esposo manejaba la situación, sintió orgullo y seguridad. Comprendió que juntos podían enfrentar cualquier desafío externo, siempre que mantuvieran la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, no todos aceptaron la lección de inmediato. Algunos habitantes continuaron observando con desconfianza, cuestionando cada acción de la pareja. Esto llevó a Isabela a comprender la importancia de la paciencia y la constancia. Aprendió que cambiar mentalidades no era tarea de un día, sino de años, y que la mejor manera de lograrlo era a través del ejemplo y la acción diaria, más que mediante palabras o confrontaciones. Cada gesto de colaboración, cada cosecha compartida y cada ritual respetuoso se convirtió en un mensaje silencioso que hablaba más fuerte que cualquier crítica. En paralelo, surgieron oportunidades inesperadas. Algunos jóvenes del pueblo comenzaron a acercarse a Isabela y Cahuila, interesados en aprender las técnicas de cultivo y las tradiciones apache. Otros vecinos comenzaron a colaborar con ellos, ayudando en el terreno, compartiendo conocimientos y fortaleciendo la comunidad. La pareja, lejos de rendirse ante la hostilidad, comenzó a construir puentes, mostrando que la unión y la cooperación podían superar la desconfianza y el prejuicio. Este capítulo marca un momento crucial en la historia. La pareja aprende que la verdadera prueba no es la convivencia diaria, sino cómo enfrentar las fuerzas externas que buscan romper lo que han construido. La tensión social, los celos y los prejuicios del pueblo representan obstáculos que exigen no solo fortaleza física y emocional, sino también sabiduría, paciencia y estrategia. Cahuila e Isabela descubren que la unión entre ellos es más poderosa que cualquier oposición externa, y que su ejemplo puede transformar la percepción de toda la comunidad. Al final de este periodo de conflicto, la pareja logra establecer un equilibrio. El respeto ganado por su constancia y sabiduría comienza a prevalecer sobre los rumores y la hostilidad. Isabela se siente más segura, más fuerte y más capaz de enfrentar los desafíos de su nueva vida. Cahuila, por su parte, reafirma que su amor y respeto hacia ella no solo consolidan su matrimonio, sino que también sirven como ejemplo para quienes los rodean. La lección es clara. La verdadera fortaleza de un matrimonio no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de enfrentarlos juntos con sabiduría y respeto. Con el tiempo, después de meses de trabajo, enseñanza y paciencia, la vida de Isabela y Cahuila había alcanzado un nuevo nivel de armonía y respeto mutuo. Lo que antes había sido un matrimonio impuesto y cargado de miedo, se había transformado en una unión basada en confianza, colaboración y amor silencioso pero profundo. Cada día que pasaba, la pareja fortalecía no solo su vínculo, sino también la relación con la comunidad que poco a poco empezaba a comprender el verdadero valor de su ejemplo. El terreno que Cahuila había traído como regalo de bodas, ahora estaba floreciendo en todo su esplendor. Las semillas se habían convertido en plantas fuertes y productivas. Frutos, hierbas y flores silvestres llenaban los campos de colores y aromas que despertaban admiración. La vida en el hogar de la pareja era un reflejo de equilibrio. Trabajo compartido, respeto a la naturaleza y enseñanzas que combinaban tradiciones mexicanas y apache. Isabela ya no era la joven tímida y temerosa que había llegado al pueblo. Era una mujer segura, fuerte y sabia, capaz de liderar, enseñar y contribuir al bienestar de todos los que la rodeaban. El pueblo, testigo de esta transformación, comenzó a cambiar su percepción. Aquellos que antes murmuraban con escepticismo y envidia, ahora miraban con respeto y admiración. Los hombres empezaron a reconocer que la fortaleza no reside únicamente en la fuerza física ni en la autoridad impuesta, sino también en la sabiduría, el respeto y la capacidad de trabajar juntos.
Las mujeres encontraron inspiración en Isabela, viendo en ella un ejemplo de resiliencia, inteligencia y dignidad. Incluso los ancianos, al principio reticentes, comenzaron a acercarse, interesados en aprender sobre las prácticas y enseñanzas que la pareja compartía. Cahuila, fiel a su filosofía de respeto y ejemplo, organizó un encuentro en el terreno, invitando a todos los habitantes del pueblo. Explicó con calma y claridad cómo la colaboración entre culturas había permitido crear un espacio productivo, armonioso y educativo. Mostró cómo cada decisión tomada junto a Isabela, desde el cuidado de las plantas hasta las enseñanzas culturales, era un reflejo de valores universales: paciencia, respeto, cooperación y amor. La gente escuchaba atentamente, algunos asintiendo, otros emocionados, y muchos finalmente comprendieron que aquel matrimonio no solo beneficiaba a la pareja, sino también a toda la comunidad. El gesto más impactante ocurrió cuando Cahuila e Isabela invitaron a los vecinos a participar en la cosecha. Cada persona tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, aprender las técnicas de cultivo combinadas y comprender la profundidad de las enseñanzas apache. Aquellos que antes eran críticos, ahora se encontraban trabajando codo a codo, riendo, compartiendo conocimientos y celebrando la productividad del terreno. Fue un momento de transformación colectiva. La comunidad aprendió a valorar la unión de culturas, la fuerza del respeto y la importancia de la colaboración. Isabela, observando a su esposo y al pueblo interactuar, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Recordó el miedo y la incertidumbre del primer día de su boda y comprendió lo lejos que habían llegado. Su relación con Cahuila ya no era solo de marido y esposa. Se había convertido en un ejemplo de alianza, confianza y enseñanza. Cada gesto, cada palabra y cada acción conjunta habían demostrado que incluso un matrimonio impuesto podía transformarse en una unión poderosa y respetada, cuando está basado en valores sólidos y respeto mutuo. El reconocimiento del pueblo no se hizo esperar. Los rumores maliciosos y la desconfianza dieron paso a historias de admiración y respeto. La pareja comenzó a ser vista como líderes espirituales y culturales, y su hogar se convirtió en un espacio donde se enseñaban tanto técnicas agrícolas como lecciones de vida. Los niños aprendían sobre la naturaleza, los jóvenes sobre cooperación, y los adultos sobre paciencia y respeto. La comunidad entera se enriqueció con la unión de dos culturas que, al principio, parecían incompatibles, pero que demostraron ser complementarias y valiosas. Además, Cahuila e Isabela comenzaron a recibir visitas de tribus y pueblos cercanos, interesados en aprender de su experiencia. Esto fortaleció aún más su posición y reputación, mostrando que la sabiduría y el respeto trascienden fronteras y prejuicios. La pareja no solo había logrado consolidar su matrimonio, sino también transformar su comunidad, dejando un legado que sería recordado por generaciones. El momento culminante llegó durante una ceremonia especial, donde el pueblo decidió honrar a la pareja por su valentía, sabiduría y contribución. Isabela y Cahuila recibieron reconocimiento público, y los ancianos del pueblo pronunciaron palabras de admiración y respeto, celebrando no solo la unión de dos personas, sino la transformación de toda la comunidad. Fue un instante de orgullo y emoción, donde los gestos de respeto y amor se convirtieron en símbolos tangibles de aceptación, admiración y gratitud. La historia de Isabela y Cahuila terminó así con un mensaje poderoso. La fuerza de un matrimonio no radica en la obligación ni en la tradición, sino en el respeto mutuo, la colaboración y la sabiduría compartida. Lo que comenzó como un acto de imposición se convirtió en una lección de vida,
mostrando que incluso los desafíos más difíciles pueden transformarse en oportunidades de crecimiento, amor y reconocimiento. Isabela, mirando a Cahuila mientras el sol se ponía sobre el desierto, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la joven temerosa que había llegado al pueblo. Ahora era una mujer sabia, fuerte y respetada. Cahuila, con su mirada tranquila y segura, sabía que juntos habían logrado algo más grande que ellos mismos. Habían enseñado a un pueblo entero que la unión basada en respeto y amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, prejuicio o desafío externo. El pueblo, finalmente, había aprendido la lección: valorar a las personas por su corazón, sabiduría y acciones, más allá de su origen cultural. Y así, la historia de la joven obligada a casarse con un apache se transformó en un ejemplo de strong, respeto, unión y transformación. Un legado que quedaría en la memoria del pueblo y en el corazón de todos los que fueron testigos de aquella unión extraordinaria.